La historia de Gedeón es una de las más sorprendentes e inspiradoras de la Biblia. En medio de la opresión de los madianitas, Dios eligió a un hombre común y corriente, lleno de dudas y temores, para guiar a Israel en una de las victorias más extraordinarias. Gedeón, que se consideraba el más pequeño de su casa, fue llamado por Dios para mostrar que la verdadera fuerza no proviene del poder humano, sino de la confianza en el Señor. Su historia nos muestra que Dios usa a los débiles para confundir a los fuertes y también revela los peligros de la idolatría y la ambición, trayendo importantes lecciones sobre la fe, la humildad y la obediencia. Gedeón nació en una época de gran sufrimiento para Israel. Los madianitas, un pueblo cruel y despiadado, saqueaban las tierras de los israelitas año tras año, destruyendo cosechas y apoderándose de lo poco que quedaba. Los israelitas se escondieron en cuevas de las montañas, aterrorizados, mientras veían cómo sus cultivos, su ganado e incluso sus familias eran destruidos o arrebatados. El escenario era de total desesperación. Gedeón vivía en Ofra, una pequeña aldea de la tribu de Manasés. Era hijo de Joás, y como muchos israelitas de esa época, apenas podía imaginar cómo podrían cambiar las vidas de su pueblo. Era un hombre sencillo, alguien que nunca destacaría entre los guerreros de su tribu, ni habría imaginado que podría liderar un ejército. No fue visto como un líder. De hecho, Gedeón se veía a sí mismo como el más pequeño de su familia, y a su familia como la menos importante de todos. La opresión de los madianitas había quebrantado el espíritu del pueblo de Dios. Pero incluso en medio del caos y el miedo, algo sorprendente estaba a punto de suceder. La situación de Israel había llegado a un punto insoportable, y la ayuda que esperaban no vendría de un ejército fuerte ni de un rey poderoso. No, la ayuda llegaría de un lugar improbable, de alguien que, hasta ese momento, no era más que un granjero escondido y asustado. Un día, mientras Gedeón estaba amasando el trigo en el lagar escondido de los madianitas, sucedió algo extraordinario. Estaba solo, atendiendo lo poco que quedaba de la cosecha, tratando de asegurarse de que su familia tuviera comida. El miedo a los enemigos le hacía actuar con cautela y cada sonido del viento le mantenía alerta. Fue en ese momento de tensión que apareció una figura inesperada. Un hombre a primera vista común, pero que Gideón pronto se daría cuenta de que era diferente. Este hombre, que en realidad era un ángel enviado por Dios, se acercó y con voz tranquila y firme saludó a Gedeón de manera sorprendente. «El Señor está contigo, valiente». Esas palabras le parecieron extrañas a Gideón. ¿Corajudo? ¿Él que se escondía allí por miedo a los madianitas? ¿Él que nunca ejerció una espada en la batalla? Gedeón, desconfiado, inmediatamente cuestionó: «Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? ¿Dónde están las maravillas que nos contaron nuestros padres?». El sufrimiento de su pueblo era claro, y Gedeón no podía entender cómo podía ayudar. Pero el ángel fue directo: «Usa la fuerza que tienes y libera a Israel de las manos de los madianitas». Pero Gedeón vaciló. A pesar de las palabras del ángel, Gedeón todavía estaba lleno de dudas. Sabía que provenía de la familia más pequeña de su tribu y no tenía la confianza para liderar a nadie, y que el llamado era demasiado grande para un hombre tan sencillo. Antes de dar cualquier paso, necesitaba certeza. Entonces, en una mezcla de precaución y miedo, pidió una señal al Señor. Gedeón preparó un cabrito y pan sin levadura, los puso sobre una roca y esperó. El ángel extendió su bastón y en un abrir y cerrar de ojos, de la roca surgió fuego que consumió la ofrenda. Gedeón quedó atónito, le temblaban las piernas y supo que realmente había visto al mensajero de Dios. Pero la tarea no sería fácil. Esa misma noche, Dios le dio a Gedeón una orden directa:
destruir el altar de Baal que su propio padre había erigido y derribar el ídolo de Asera. La idolatría se había extendido entre el pueblo y este fue el primer paso hacia la liberación de Israel. Gedeón, todavía temeroso, hizo lo que el Señor le ordenó, pero al amparo de la oscuridad. Sabía que al amanecer el pueblo no estaría contento. A la mañana siguiente, la ciudad estaba alborotada. Los hombres pronto descubrieron que Gedeón había destruido el altar y exigieron su muerte. Sin embargo, Joás, el padre de Gedeón, dio un paso inesperado. Si Baal es Dios, que luche por sí mismo. Estas palabras protegido Gedeón, pero ahora todos lo conocían. Su nombre estaba en todas las bocas y los ojos estaban puestos en él. Aún así, Gideón no estaba preparado. Necesitaba otra señal para fortalecer su fe. Habiendo decidido, colocó un vellón de lana en el suelo y pidió que al amanecer hubiera rocío solo sobre la lana y no sobre la tierra que la rodeaba. Esa noche, Gedeón colocó el vellón en el suelo y se fue a dormir, esperando la señal que demostraría una vez más que Dios estaba con él. Al amanecer, su corazón latía con fuerza mientras se acercaba. Cuando tocó el velo, sintió su lana completamente empapada de rocío, pero el suelo a su alrededor estaba seco. Sin duda, fue una señal divina. Aún así, Gideón vaciló. ¿Y si fuera una coincidencia? Quizás sería mejor probarlo una vez más, solo para estar seguro. Luego pidió otra señal. Esta vez, que el vellón permaneciera seco mientras que el suelo a su alrededor permaneciera mojado por el rocío. La mañana siguiente, cuando se acercó al vellón, el suelo estaba cubierto de gotas de rocío, pero la lana permaneció seca. Era la confirmación que necesitaba. Dios realmente lo había elegido para una misión imposible: liberar a Israel de las manos de los madianitas. Con fe renovada, Gedeón reunió un gran ejército, hombres de diferentes tribus, listos para luchar contra los enemigos que los oprimieron. El campamento de soldados creció y el impresionante número de guerreros trajo una sensación de seguridad, incluso frente al inmenso ejército madianita que esperaba en el valle. Parecía que las cosas empezaban a encajar. Gedeón estaba empezando a sentir que tal vez realmente pudiera llevar a su pueblo a la victoria. Gedeón estaba a punto de enfrentarse a un ejército gigantesco, y el alivio de ver a tantos hombres listos para luchar a su lado le brindó un raro momento de confianza. Después de todo, con 32.000 soldados, las posibilidades de victoria parecían mucho más reales. Pero ese sentimiento duró poco. Dios tenía otros planes y lo sorprendió con una orden difícil de entender. «Hay demasiada gente», dijo el Señor. No quería que Israel alarde de una victoria por la fuerza de su número, pero que reconocieron que la salvación vendría exclusivamente de su mano. Gedeón, sorprendido, obedeció. Dios le ordenó que les dijera a los hombres que quien tuviera miedo podía irse. Apenas podía creerlo cuando vio dispersarse al primer grupo de hombres. Poco a poco, miles empezaron a abandonar el campo. Al final, salieron 22.000 hombres y a Gedeón le quedaron solo 10.000. A estas alturas, ya podía sentir que el peso de la misión aumentaba. Pero por muy difícil que fuera, sabía que no podía volver atrás. Y como si esto no fuera suficiente miedo, Dios volvió a hablar. «Aún quedan muchos». Gideón apenas podía creer lo que estaba escuchando. El Señor le pidió que llevara a los hombres al arroyo y observara mientras bebían agua. Serían elegidos los que bebieran como perros, lamiendo el agua con la lengua. Y cuando Gedeón terminó de mirar, solo quedaban 300 hombres. Era un número demasiado pequeño, no imaginable. Sin embargo, era exactamente lo que Dios quería. Con solo 300 hombres a su lado, Gedeón sabía que ganar la batalla contra los madianitas parecía imposible a los ojos humanos. Pero Dios había prometido que entregaría al enemigo en manos de Israel. Ahora,
Todo dependía de seguir al pie de la letra las instrucciones divinas. Y la estrategia que el Señor reveló a Gedeón no involucró espadas, lanzas ni arcos. Fue algo completamente inesperado. Dios le dio a Gedeón una orden clara. Cada hombre debía llevar una trompeta, una antorcha escondida dentro de una vasija de barro, y en el momento oportuno, todos debían romper las vasijas, encender las antorchas y tocar las trompetas. Esta táctica inusual no tenía sentido militar, pero Gedeón confió en lo que Dios había dicho. Aunque sus hombres no entendieron completamente el plan, todos estaban dispuestos a cumplirlo. En plena noche, los 300 hombres se posicionaron alrededor del campamento madianita. El silencio en el aire era pesado, lleno de tensión. Los enemigos, sin darse cuenta de que estaban rodeados, durmieron en sus tiendas, completamente desprevenidos para lo que estaba por venir. En el momento adecuado, Gideón dio la señal. En un instante, el sonido de las trompetas resonó en las montañas, las antorchas brillaron en la oscuridad y las vasijas de barro se rompieron, creando un ruido ensordecedor. La confusión se apoderó del campamento enemigo. Al despertar en medio del caos, los madianitas no podían distinguir quién era amigo y quién enemigo. Desesperados, comenzaron a luchar entre sí y lo que parecía una fuerza invencible comenzó a desintegrarse. El caos que se apoderó del campamento madianita fue devastador. Gedeón y sus 300 hombres apenas tuvieron que luchar. En medio de la oscuridad, los madianitas